no sabemos a qué han sido debidos, pero ya se han solucionado y bueno, si habéis seguido estos 3 últimos cursos, el taller breve, sabéis que desde Málaga se organizaban talleres breves con temas y ponentes muy interesantes. Entonces, dado que actualmente pues tenemos que hacer los talleres de esta manera, pues esto tiene una ventaja y es que los talleres que organizaba Málaga, pues los podemos ver desde nuestra casa, sin tener que desplazarnos. Así es este taller organizado por Málaga, cuyo coordinador es Luis Pellegrín, y os voy a pasar con él para que presente al ponente. Que disfrutéis del taller. Muchas gracias, Raúl, y buenos días y bienvenidos a todos. Y como ha dicho Raúl, este taller estaba previsto que se celebrara inicialmente en Málaga, en la Iglesia del Redentor de Málaga, dentro del ciclo de talleres breves que organiza el Presbiterio de Andalucía de la Iglesia Evangélica Española. Y bueno, pues por las cuestiones de la pandemia fue imposible celebrarlo en Málaga y en mayo, y por eso, bueno, pues de ese contratiempo viene esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes el taller. El taller de hoy, Pecado del hombre y salvación, pecado de la humanidad y salvación de Dios en Romanos, va a ser impartido por el profesor Juan Sánchez Núñez, profesor de Cristología del SEUT, y es continuación de otro taller impartido anteriormente dentro de este ciclo organizado en colaboración con el Presbiterio, que también impartió el profesor Juan Sánchez con el título La carta a los romanos, el quinto evangelio. Y bueno, pues quiero agradecerle a toda su participación y muy especialmente al profesor Juan Sánchez por su disponibilidad para la planificación de este ciclo de talleres y también pues para solventar todos estos contratiempos que hemos tenido que ir sorteando entre todos. Muchas gracias. Y Juan, tuya es la palabra. Muchas gracias, hermanos de Málaga, por vuestra invitación a participar en este taller, ¿no? A profundizar en la carta que el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Roma, que, como ha dicho Luis, estudiamos en el taller teológico del año pasado con el título La carta a los romanos, el quinto evangelio. Como en el primer taller presenté una visión general de toda la carta, me pedisteis que estudiáramos con algo más de profundidad algún tema de la misma, y yo os propuse el que hoy vamos a ver, ¿no? El pecado de la humanidad y la salvación de Dios en Romanos. Pero antes de empezar, como este taller se realiza a través de Zoom y posiblemente sea seguido por personas que no estuvieron presentes en el primer taller, quisiera decir que lo que vamos a estudiar hoy no exige necesariamente haber estado en el primer taller. Es más, creo que sería pretencioso por mi parte pensar que los que sí estuvisteis presentes en aquel taller lo recordaseis. Sin embargo, está claro que no es lo mismo profundizar en un tema de Romanos, como el que os he propuesto hoy, teniendo en mente el marco general de la carta, que sin tenerlo. El tenerlo en cuenta creo que facilita y enriquece lo que hoy vamos a estudiar. Es por ello que voy a dedicar los primeros minutos de este taller a presentar ese marco general de la carta a los romanos. Pero antes me gustaría compartir con vosotros el índice de este taller. Si el anfitrión me habilita para compartir la pantalla. A ver, ya me ha habilitado, entonces voy a compartir con vosotros lo que sería el índice de este taller, ¿no? Va a ser una pequeña introducción viendo Romanos, el Evangelio de Jesucristo según Pablo. En la primera parte vamos a ver el pecado de la humanidad, opresión de la verdad con la injusticia. Habrá un descanso de unos 10 minutos en el que os voy a poner una actividad, por algo estamos en un taller, para después ver la salvación de Dios en Jesús el Cristo, amor que humaniza, y terminar con un tiempo de diálogo, con aportaciones, preguntas, etc. Así que, sin más dilación, vamos al primer punto, introducción. El Evangelio de Jesucristo según Pablo. Como hemos comentado, el título del taller del año pasado era La carta a los romanos, el quinto evangelio. Y lo primero que hice fue en aquel taller
justificar ese título, ¿no? Como vemos en la siguiente diapositiva. Vemos que la carta de Pablo a los romanos está escrita en torno al año 57 después de Cristo. Sería el Evangelio de Jesucristo según Pablo. El Evangelio de Marcos en torno al año 70, el Evangelio de Jesucristo según Marcos, el Evangelio de Lucas y Mateo en torno al 80-90 después de Cristo, el Evangelio de Jesucristo según Lucas, según Mateo, y por último el Evangelio de Juan en torno a los años 90-100, el Evangelio de Jesucristo según Juan. Y yo resumía de esta manera, ¿no?, el contenido del Evangelio, tanto de Romanos, Marcos, Lucas y Mateo y Juan, ¿no? La revelación del amor gratuito y universal de Dios a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y yo justificaba mi afirmación en la lectura que yo os propuse de la carta a los romanos y que aquí os presento, ¿no? Aquí está resumido el esquema de cómo leo yo la carta a los romanos. El Evangelio de Jesucristo según Pablo, la revelación del amor gratuito y universal de Dios a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Hay una pequeña introducción e inmediatamente Pablo presenta la tesis de la carta que luego va a desarrollar a lo largo de toda la carta, ¿no? La revelación de la justicia salvadora de Dios a un mundo de injusticia y muerte, desde el 1.16 hasta el final del capítulo 3. Para pasar inmediatamente a hablar de la justicia salvadora de Dios, crea una nueva humanidad, en la que se participa por fe, capítulo 4, al ser un mundo de gracia. Y después, la nueva humanidad o la libertad de los hijos de Dios, los capítulos 6 al 11. Libres del pecado y de la muerte, capítulo 6. Libres de la ley, capítulo 7. Libres por el Espíritu, capítulo 8. Libertad también para Israel por gracia, capítulos 9 al 11. Y finalizaríamos la carta a los romanos con la vida de la nueva humanidad viviendo en libertad y amor, capítulos 12 al 16. Cuando consideramos el conjunto de la carta, nos damos cuenta perfectamente de que lo que da unidad a toda la carta es la justicia salvadora de Dios. Pablo, inmediatamente después del saludo inicial, presenta la tesis que va a desarrollar a lo largo de toda la carta. La justicia salvadora de Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Este es el Evangelio de Dios. Esta es la experiencia de salvación de Pablo. Esa experiencia de salvación que le ha llevado a considerar su vida anterior de fe en el judaísmo como basura. Así es como lo califica, ¿no?, en la carta a los filipenses. El Evangelio de Dios que Pablo presenta en esta carta es tan revolucionario, tan novedoso, que tanto la piedad judía como la pagana han quedado totalmente superadas, piensa Pablo. El Dios que se ha revelado en Jesús el Cristo es para Pablo tan diferente de todo lo que la humanidad ha conocido en su historia, que para Pablo casi es lo mismo que adores al Dios del pueblo de Israel que a Zeus, Dionisio o Afrodita. Pues la adoración de sus dioses, dirá Pablo, no ha salvado ni a judíos ni a paganos de su impiedad y de su injusticia, como vamos a ver. Y es que hablar del Dios que se ha revelado en Jesús el Cristo es hablar del comienzo, para Pablo, de una nueva creación, de una nueva historia, de una nueva humanidad. En Jesucristo tenemos la revelación última y definitiva de Dios. Todo esto es lo que estudiamos en el taller del año pasado. Ese marco general de la carta que no podemos perder de vista si queremos entender bien el modo en que Pablo describe el poder de Dios que salva a la humanidad de la esclavitud del pecado, que es lo que encontramos en los 3 primeros capítulos de la carta y que es lo que vamos a analizar a continuación. Aquí os presento el esquema, ¿no?, de esos primeros 3 capítulos de la carta a los romanos. Pasaríamos ya a lo propio de este taller, que sería el pecado de la humanidad, opresión de la verdad con la injusticia. ¿Veis esa introducción, ¿no? Autor, destinatario, saludo, bendición, primeros versículos del capítulo 1. E inmediatamente después la revelación de la salvación de Dios a un mundo de injusticia y muerte. La tesis de la carta, versículos 16 y 17. La antítesis de la carta, la justicia retributiva de Dios en un mundo impío e injusto. ¿Y cómo lo desarrolla? Analizando primero la impiedad e injusticia del mundo pagano, después la impiedad e injusticia del mundo judío, y termina esta parte, ¿no?, con la humanidad entera bajo el dominio del pecado, para retomar la tesis inicial y hablar y presentar de manera sintética ahí la justicia salvadora de Dios, en los últimos versículos del capítulo 3,
que podríamos sintetizar así. Dios nos salva gratuitamente en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de reconciliación. Inmediatamente después del saludo inicial de la carta, nos presenta Pablo su definición del Evangelio. Es poder de Dios para salvación de la humanidad. Y a continuación, sin dejarnos casi respirar, nos presenta la ira de Dios, o la justicia retributiva, como la llamará después a lo largo de esta sección, ¿no? Esa justicia retributiva que cae sobre una humanidad que oprime la verdad con la injusticia. Esa es la tesis, ¿no? Romanos 1, 16, 17, donde habla del poder de Dios. Estoy orgulloso del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Del judío en primer lugar, pero también del griego, porque en él se revela la justicia salvadora de Dios, a través de una fe en continuo crecimiento. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. En efecto, y pasa Pablo a hablar del poder del pecado, la justicia, la ira de Dios, la justicia retributiva de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que oprimen con injusticia la verdad. ¿Y cómo concluye esta sección Pablo, donde presenta la impiedad e injusticia de los paganos y después de los judíos? Pues es importante tenerlo en cuenta. La conclusión de la antítesis está en el capítulo 3, versículo 9. Hemos formulado la acusación de que tanto judíos como griegos, es decir, la humanidad entera, están bajo el dominio del pecado. Como os decía, me parece fundamental tener presente la conclusión a la que llega Pablo en esta sección, porque la conclusión no es simplemente que todos los seres humanos son pecadores. La conclusión es que todos son esclavos del pecado. Y porque son esclavos del pecado, pecan, diría Pablo. Podríamos decir que el análisis de Pablo apunta a algo más profundo, ¿no?, de los pecados de los hombres. Apunta a eso que él llama esclavitud al pecado, ¿no? Fijaos cómo describe Pablo a la humanidad antes de ser redimida y reconciliada por Dios. La conclusión de la antítesis, ¿no? La humanidad entera está dominada por la tiranía del pecado, de la cual es culpablemente esclava, ¿no? En Romanos 6, ¿no sabéis que ofreciéndoos a uno por obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien os sujetáis? Sea del pecado para la muerte, sea de la obediencia para la justicia. Un poquito después, cuando erais esclavos del pecado, estabais libres respecto de la justicia. En el capítulo 7, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado. Es lo mismo que dice Juan, ¿no? En 8:34, en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Por eso digo que es importante tener en cuenta, ahora que vamos a estudiar cómo describe Pablo la impiedad y la injusticia de paganos y de judíos, que la conclusión a la que llega es que la humanidad es culpablemente esclava del pecado. Es porque nacemos en un mundo esclavo del pecado que pecamos. Es porque somos solidarios en el pecado que pecamos. Desde que el hombre es hombre, es decir, desde Adán, todos los seres humanos pecamos. Todos somos solidarios en el mal. Todos somos esclavos del pecado. Todos estamos alienados por un poder de muerte que corrompe incluso nuestras mejores relaciones con Dios, con los demás, con nosotros mismos, con la naturaleza. Y esta idea de solidaridad en el pecado lo va a desarrollar Pablo en el capítulo 5 de la carta, tal y como veíamos en el taller del año pasado, ¿no?, cuando estudiábamos los capítulos 4 y 5. La justicia salvadora de Dios crea una nueva humanidad, decía yo, en la que se participa por fe, capítulo 4, al ser un mundo de gracia. Un mundo de gracia que predomina, que es más poderoso que el poder del pecado, pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dirá Pablo. Pero ahí, inmediatamente a continuación de describir ese mundo de gracia, nos describe esa solidaridad de la humanidad en el pecado. Romanos 5, 11 al 21. Así pues, por un hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y puesto que todos los hombres pecaron, a todos alcanzó la muerte. Y si por el delito de uno solo, Adán, la muerte inauguró su reinado universal, mucho más por obra de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que acogen la sobreabundancia de la gracia y el don de la salvación.
Y como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos alcanzarán la salvación. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. De modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos alcanzará por medio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación que lleva a vida eterna. Pablo piensa que desde que el hombre es hombre, desde Adán, que con su pecado nos introdujo en un mundo donde reina la muerte, la humanidad vive esclava del pecado, esclava de su impiedad e injusticia. Esa impiedad e injusticia sobre la que cae el justo juicio de Dios, tal y como Pablo describirá en esta primera sección de su carta. Pero antes de analizarla, es importante que tengamos en mente esta solidaridad de todos en el pecado, esta esclavitud culpable del pecado. Y es que Pablo ve a la humanidad estructurada en un orden socio-religioso e impío e injusto, es decir, enemigo de Dios. Orden impío e injusto que incapacita a la humanidad para percibir la verdad de Dios. Podríamos decir, la verdad de la vida, según Dios. La verdad de que Dios es Padre y justo, y el hombre es por ello hijo y hermano. Si tuviéramos que resumir este concepto, podríamos hacerlo de la siguiente manera. El hombre, al pecar, crea estructuras de pecado, las cuales, a su vez, hacen pecar al hombre. Es el círculo vicioso de la esclavitud al pecado. Es lo que actualmente se conoce como pecado estructural o pecado social. Algo que queda simplemente apuntado sin que podamos dedicarle más tiempo, ¿no? Pero que, como hemos visto, está presente en la descripción que Pablo hace de la humanidad como esclava del pecado. Así que analicemos ya sin más dilación la impiedad e injusticia, en primer lugar, de los paganos. Aunque la verdad, antes de ir analizando en detalle la argumentación de Pablo, me gustaría, precisamente para no perdernos en los detalles, presentaros una síntesis de su argumentación. ¿Cómo entiende Pablo el poder del pecado que sume a la humanidad en la impiedad y la injusticia? Pecado para Pablo es lo que destruye de raíz las relaciones constituyentes del ser humano. Con Dios, impiedad; con los demás, injusticia. Con Dios, impiedad. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron a la criatura en vez de al Creador, los paganos. Y los judíos, poco después, tú que presumes de la ley, deshonras a Dios al no cumplirla, ¿no? Y en esa argumentación que vamos a ir viendo, ¿no?, con los demás. Están llenos de injusticia, de malicia, de codicia, de perversidad, homicidios, mentiras, soberbia. Y los judíos presumen conocer la voluntad de Dios por la ley y enseñas que no se debe robar y robas, que no se debe adulterar y adulteras. ¿Y cómo entiende Pablo el poder salvador de Dios? ¿Cómo entiende su justicia, ¿no?, como amor que humaniza? La justicia de Dios es lo que sana de raíz las relaciones constituyentes del ser humano, ¿no? Y así la describe al final de esta larga sección. Pero ahora Dios ha manifestado su fuerza salvadora, su justicia, al ser el mismo Salvador, justo, y salvar, justificar a todo el que cree en Jesús. Dios restaura las relaciones del ser humano con Dios. De ahí que Dios sea perdón, reconciliación, redención, comunión, amor, ¿no? Y con los demás. Dios crea, hace posible la justicia, la fraternidad, la solidaridad, la igualdad, la libertad. Y algo muy importante que no debemos perder de vista. ¿Dónde se revela la justicia de Dios? ¿Y dónde se revela la justicia retributiva del Evangelio? Nos lo dice Pablo, ¿no? La justicia salvadora de Dios se revela en el Evangelio. Sin embargo, la ira de Dios, la justicia retributiva de Dios, se manifiesta desde el cielo, ha dicho en el versículo 18, ¿no? Es decir, se revela desde esa idea de trascendencia de Dios que Pablo entiende que es compartida por toda la humanidad. Para Pablo, todos los pueblos tienen un sentido de la justicia retributiva que no depende de la revelación del Evangelio de Jesucristo, pues es previa y universal. Valga como ilustración de lo que digo el libro de los muertos, ¿no?, del antiguo Egipto, o el final del Gorgias, diálogo de Platón sobre la justicia, que termina diciendo que en el juicio final todo quedará claro y vencerá la justicia. Los tiranos serán castigados y los justos redimidos.
Así que la descripción que hace Pablo de la impiedad e injusticia de judíos y de paganos no es fruto del Evangelio de Jesucristo, sino fruto de su experiencia de vida, podríamos decir. Una vida que está estrechamente unida tanto al pueblo judío, al que pertenece, como al pueblo griego, del que también forma parte. En el fondo estoy apuntando algo que no puedo desarrollar, pero que tiene consecuencias. Y es que el juicio que hace Pablo de la impiedad e injusticia de judíos y paganos es muy similar al que hacen los rabinos judíos y los filósofos estoicos de su tiempo. Pero bueno, vayamos ya a analizar la impiedad e injusticia del mundo pagano. Aquí vemos, ¿no?, cómo desarrolla Pablo su argumentación, ¿no? De manera un tanto sorprendente. Pablo, en vez de empezar a desarrollar el tema de la justicia salvadora de Dios, nos presenta su ira, es decir, su justicia retributiva, como también la llama en este pasaje, ¿no? La justicia con la que Dios paga a cada uno según sus obras. Y lo hace por motivos principalmente, creo yo, retóricos, eclesiológicos y teológicos. Veamos en primer lugar los motivos eclesiológicos. La Iglesia de Roma está compuesta por cristianos de origen judío y pagano. Griego les ha llamado Pablo en el versículo 16, ¿no? ¿Recordáis? Y hago una aclaración. Como los judíos dividían a la humanidad en judíos y no judíos, durante este estudio hago referencia a los no judíos como griegos, paganos o no judíos, indistintamente. Pues bien, de hecho hay muchas traducciones actuales que para facilitar la comprensión de lo que dice Pablo traducen judíos y griegos por judíos y los que no lo son. Pues bien, como os decía, la Iglesia de Roma estaba formada por judíos y paganos. Y seguramente, cuando empezaron a leer en público la carta y pasaron de la justicia salvadora de Dios, que salva primeramente al judío y después al griego, a la justicia retributiva de Dios, que cae sobre la impiedad e injusticia de los hombres que oprimen con injusticia la verdad, es muy probable que los cristianos de origen judío pensaran que eso no iba con ellos. Ellos no eran impíos, ni oprimían la verdad de Dios con la injusticia. Eso era algo que solo afectaba a los paganos. Ellos conocían la verdad de Dios, ellos habían recibido la ley, que era un don de Dios que les revelaba su voluntad, y por el cumplimiento de sus preceptos tenían una relación justa con Dios. Decididamente, lo que Pablo dice de la ira de Dios solo afecta a los paganos, debían concluir. Y sin embargo nosotros, que ya hemos leído la carta, sabemos que la sección que comienza en el versículo 18 presentando la justicia retributiva de Dios, Pablo la va a concluir en 3:9, como hemos visto, ¿no?, diciendo, ya hemos demostrado que tanto judíos como paganos están bajo el dominio del pecado. De ahí que Pablo en el versículo 18 no ha dicho, porque la justicia retributiva de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que oprimen con injusticia la verdad. Primeramente los griegos y también los judíos. No lo ha dicho, pero es lo que tiene en mente y lo que va a desarrollar. Como nosotros hemos visto. No lo dice porque está convencido de que no hay tantas diferencias, que tanto paganos como judíos, tanto ateos como creyentes, podríamos decir hoy, todos están bajo el dominio del pecado. Y así pone de manifiesto Pablo su gran capacidad retórica para comunicar su evangelio. Está claro que no voy a detenerme en esto, lo apunto solamente, ¿no? Pero cualquier comentario actual se hace eco, ¿no?, del dominio que tiene Pablo de la retórica de su tiempo. También el motivo teológico lo he aludido en lo que ya he comentado, ¿no? El evangelio de Dios que Pablo presenta en esta carta es tan revolucionario, tan novedoso, que tanto la piedad judía como la pagana, dice Pablo, están a año en luz del evangelio de Jesucristo. El Dios que se ha revelado en Jesús el Cristo es para Pablo tan diferente de todo lo que la humanidad ha conocido en su historia, que casi le da igual que adores al Dios del pueblo de Israel, que a Zeus, Dionisio, Afrodita. Pues la adoración de estos dioses no ha liberado ni a judíos ni a paganos de su esclavitud culpable del pecado, de su impiedad y de su injusticia. Veamos, vamos ya, a ver cómo Pablo presenta la impiedad y la injusticia de los paganos, ¿no? Aquí encontramos en los versículos 19 al 32 del capítulo 1 el juicio que hace Pablo de la idolatría e injusticia del mundo pagano. ¿Cómo desarrolla su argumentación? El primer paso, versículos 19 y 20. Dios se manifiesta en la creación. Segundo paso, el hombre, sin embargo, se da a la idolatría, versículos 21-23. Y
el tercer paso, el castigo divino, versículos 24 al 31, en 3 formulaciones. Para concluir con esta conclusión jurídicamente lógica, ¿no? Quienes tales cosas practican son dignos de muerte. Vemos aquí estos pasos, ¿no? Primero, Dios se ha manifestado en la creación. Recordáis el versículo anterior, ¿no? En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que oprimen con injusticia la verdad. Pues lo que se puede conocer de Dios lo tienen claro ante sus ojos, por cuanto Dios se lo ha revelado. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo a través de las cosas creadas. Dios se manifiesta en la creación, el hombre, sin embargo, se da a la idolatría. Así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios no le han dado gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su insensato corazón se oscureció. Alardeando de sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Como vamos a ver, a medida que Pablo va describiendo el castigo de Dios, va subrayando la causa del mismo, ¿no? La idolatría. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira y adorado a la criatura en vez de al Creador. Versículo 25. Han rechazado el tener en cuenta a Dios, han rechazado el verdadero conocimiento de Dios. Versículo 28. Pablo lo tiene claro. Aquello que está en la raíz del mundo de injusticia y muerte de la humanidad es la impiedad. Es la incapacidad humana de conocer al verdadero Dios y de entregarse a Él. Y como el hombre es un ser finito, podríamos decir hoy, como el hombre es un ser finito con un corazón infinito, entrega su corazón infinito a una realidad finita y se pierde. Y arruina su vida. Y termina siendo esclavo de sus pasiones, de su insensato corazón, de su mente envanecida. Creo que Lutero puede ayudarnos a trasladar a nuestros días esta visión de Pablo, ¿no? Del pecado raíz de la humanidad. Dice Lutero, comentando los 10 mandamientos del Éxodo, ¿no? De Éxodo 20. Aquello a lo que entregas tu corazón, eso es tu Dios. En el fondo, carece de importancia si te consideras creyente o ateo. Porque todo ser humano entrega su corazón a algo. Y eso se convierte para ese ser humano en su Dios. Podríamos ponerlo en minúsculas. Aquello a lo que das un valor absoluto, del que todo lo demás depende, sea el dinero, el poder, el placer, la fama, la religión, se convierte en Dios en tu vida. Y el problema viene cuando esperas que eso finito a lo que entregas incondicionalmente tu corazón colme el anhelo de plenitud de vida que hay en tu corazón. Y ojo que esta afirmación de Pablo vale también para aquellos judíos que han absolutizado los dones de Dios, la ley, y se han quedado tan contentos, como vamos a ver después. Y es que se pueden absolutizar nuestras prácticas religiosas, nuestras doctrinas, nuestras iglesias, y pensar que tenemos una relación estupenda con Dios. Y en el fondo, seguir estando tan lejos del Dios de Jesús como cualquiera que adore cualquier Dios de este mundo. Pero volvamos al texto y veamos cómo Pablo describe el castigo divino. ¿Cómo describe Pablo el castigo divino en los versículos 24 al 31? Fundamentalmente subrayando algo, ¿no? Dios los ha entregado a las apetencias de su corazón. En la segunda formulación, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. En la tercera formulación, Dios los ha entregado a una mente insensata. Vemos que la justicia retributiva de Dios no consiste en otra cosa que en dejar que el ser humano sufra las consecuencias de sus malas acciones. Y es que la ira de Dios no describe un sentimiento en Dios, sino más bien la reacción de Dios al rechazo del ser humano, que no tiene más remedio que dejar que lo rechace y emitir un juicio retributivo sobre esa acción, que no es tanto una acción de Dios, sino del hombre. Cuando el ser humano niega el amor, se condena a sí mismo. Y es esa condena la que produce la tristeza de Dios, es decir, su ira, que no es otra cosa que la tristeza de su amor, cuando el hombre lo rechaza. ¿Y qué hace una humanidad que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira y adorado a la criatura en vez de al Creador? Podríamos decir, resumirlo así, enredarse en las mentiras de la vida y cometer todo tipo de actos egoístas e injustos.
Veamos cómo describe Pablo, ¿no? Ese castigo de Dios, ¿no? Porque Dios los entregó a las apetencias de su corazón y ellos deshonraron en sí mismos sus cuerpos. Dios les entregó a pasiones vergonzosas y ellos cambiaron el uso normal del cuerpo por el que no es normal en esas prácticas sexuales lascivas y vergonzosas. Tercera formulación. Dios los entregó a su mente insensata y ellos cometieron todo tipo de injusticias. ¿Qué hace una humanidad que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira y adorado a la criatura en vez de al Creador? Crear un mundo de injusticia, un mundo esclavo del pecado, que da lugar a sociedades donde reina la desolación y la muerte, dirá Pablo, ¿no? Así concluye esta sección en los versículos 28 al 31. Por haber rechazado a Dios, Dios los entregó a su depravada mente, que les impulsa a hacer lo que no conviene. Están llenos de injusticias, maldad, codicia, perversidad. Son envidiosos, homicidas, calumniadores, mentirosos, malintencionados, impíos, insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes a sus padres, insensatos, desequilibrados, desamorados y despiadados. Ellos, conociendo bien la sentencia de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solo las practican, sino que además aprueban a los que las cometen. Aquí, en esta última frase, Pablo pone de manifiesto el verdadero problema del poder del pecado, que no es otro que la ceguera acerca de su propia realidad. No solo son injustos, sino que aprueban a los injustos. El verdadero poder del pecado es el poder de hacernos pensar que estamos en un camino de vida, cuando en realidad estamos en un camino de muerte. Es lo que le dice Jesús a los fariseos en Juan 9:34. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. El poder del pecado es hacernos pensar que somos piadosos y justos, es decir, que nos relacionamos bien con Dios y con los demás, cuando en realidad somos impíos e injustos. Es lo que le pasa normalmente a los religiosos, que es lo que va a decir Pablo ahora al analizar a los judíos, ¿no? Es lo que le pasa a los religiosos, a los judíos, ¿no? Es en este texto que vamos a ver. Pues el versículo 1 del capítulo 2 comienza hablando de un hombre que, al contrario del hombre del versículo anterior, que aprueba a quienes practican la injusticia, condena a quienes practican la injusticia. Aquí hay un cambio ya radical, ¿no? Hay un hombre que se considera con la suficiente altura moral como para juzgar a los demás. Está orgulloso de conocer la voluntad de Dios, dirá más adelante Pablo, ¿no? Y de saber discernir lo que es bueno. Está convencido de que está en posesión de la verdad. Y Pablo, en realidad, se está preguntando, ¿y para qué le sirve todo ese conocimiento de Dios? En el fondo, para nada, porque no le lleva a establecer relaciones justas con sus semejantes, sino a juzgarlos y a condenarlos. Y al actuar así, desprecia a Dios, dice Pablo. Así que en el capítulo 2 comienza ya el juicio de Pablo a la idolatría e injusticia del mundo judío, ¿no? Injusticia. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás. Pues juzgando a otros, tú mismo te condenas, ya que haces lo mismo que condenas. Es evidente que para Pablo, sin mencionarlo, está hablando de aquel que describe a partir del versículo 17, ¿no? Del que presume de judío, que se apoya en la ley y se gloría en Dios. Y ello le lleva a distanciarse de los pecadores, a juzgarlos y a abandonarlos al justo juicio de Dios, que evidentemente piensan que les castigará como se merecen. No se da cuenta el religioso, que así se conduce, de que al actuar así está siendo un impío. Es decir, se está poniendo en lugar de Dios, está absolutizando su idea de Dios, su experiencia de Dios, y no se está dejando convertir por la verdad de Dios, dice Pablo. La verdad de Dios, que es el amor que justifica al impío, como lo describe en el capítulo 4, versículo 5. ¿No? Verdad de Dios que la humanidad solo ha conocido en Jesucristo. Para el judío, del capítulo 2, versículo 1, esto resulta extraño. No tiene ese conocimiento de Dios, no ha descubierto la bondad de Dios, que no condena al impío, sino que lo justifica, y por lo tanto no es capaz de relacionarse de manera justa ni con sus semejantes ni con Dios, este judío. De ahí que Pablo concluye, el judío que así actúa es tan impío e injusto como el pagano.
Tú que condenas, impiedad, ¿no? Tú que condenas a los que hacen las cosas que tú mismo haces, ¿piensas que escaparás al juicio de Dios? ¿Desprecias acaso la inmensa bondad de Dios, su paciencia y su generosidad, ignorando que la bondad de Dios es la que te invita a convertirte? Es importante ser conscientes de que Pablo está describiendo las obras injustas e impías de paganos y judíos, que está contemplando las acciones humanas en la historia. Son estas las que exigen que haya justicia en la historia. A nivel de obras, a nivel de acciones humanas en la historia, la última palabra tiene que tenerla la justicia y no la injusticia. Al final de la historia no puede ser que el verdugo triunfe sobre la víctima. Y esto lo han expresado la mayoría de los pueblos con el símbolo del juicio final de Dios, al cual recurre Pablo ahora, para decir, en los versículos siguientes, para decir que si contemplamos la historia humana a nivel de las obras, Dios será un juez imparcial, que no hará favoritismos entre judíos y paganos, pues a ambos les pagará según sus obras. Yo creo que los cristianos de Roma que están leyendo en voz alta la carta de Pablo, llegados a este punto, deben estar bastante perplejos. Y aún lo van a estar más cuando a continuación diga Pablo que a nivel del corazón no hay tanta diferencia entre judíos y paganos, pues el verdadero judío lo es a nivel del corazón. Así que un pagano con prepucio, así lo dice Pablo literalmente, cuyo corazón ha sido circuncidado por el Espíritu de Dios y cumple la ley, es un verdadero judío. Y no quien no tiene prepucio, quien se ha circuncidado, pero no cumple la ley. Veamos cómo desarrolla Pablo esta argumentación. Pablo ha descrito la injusticia y la impiedad de los judíos, ha hablado del juicio final de Dios según las obras, y ahora en los versículos 12 al 29 nos va a hablar del verdadero judío, ¿no? Aquel que es obra del Espíritu a nivel del corazón. Termina así esa sección, ¿no? El verdadero judío lo es por dentro, y la genuina circuncisión es la del corazón, la que es obra del Espíritu y no de la letra. No esa que alaban los hombres, sino la que alaba Dios. Está claro, los cristianos de origen judío pensaban que ante el juicio de Dios, ellos contaban con la ley y la circuncisión, es decir, y la alianza con Dios. Pero Pablo les dice, primero, ante el juicio de Dios por las obras, la ley no salva, pues quienes han pecado sin la ley serán condenados. Y quienes han pecado con la ley, por la ley serán condenados. Pues no son justos ante Dios los oyentes de la ley, sino que los que la cumplan serán justificados. Y Pablo sabe que nadie puede cumplir la ley. Y en segundo lugar les dice, la ley y la alianza con Dios no son una ventaja tan grande como los judíos pensáis. Pues a nivel del corazón, los paganos tienen escritos en sus corazones los preceptos de la ley. Y sus conciencias les condenan o les absuelven, y añade Pablo algo que es bastante oscuro, y que no solo los comentaristas, sino los mismos traductores no saben cómo interpretar. Porque Pablo, cuando está describiendo esa conciencia de los paganos y su ejercicio de discernimiento, añade en presente. En ese día Dios juzga las cosas escondidas de los hombres según mi evangelio mediante Jesucristo. Es evidente que a partir del versículo 14 Pablo ha dejado de hablar del juicio final de Dios y comienza a hablar del proceso de discernimiento de la conciencia de paganos y de judíos. Es allí, en lo más profundo de sus conciencias, en eso que incluso está oculto a las mismas, donde el juicio de Dios se lleva a cabo mediante Jesucristo. ¿Y quién podrá declararse justo ante Dios si se compara con el corazón de Jesucristo? ¿Quién podrá declararse justo ante los seres humanos si se compara con Jesucristo? Ante Jesucristo, a nivel del corazón, todos los seres humanos nos descubrimos impíos e injustos, esclavos del pecado, enredados en las mentiras de la vida, autojustificándonos y escaqueándonos constantemente. Y hay que Pablo tranquilice a los cristianos judíos de Roma y les diga que es evidente que no es lo mismo ser pagano que judío, pues a los judíos les fueron confiadas las palabras de Dios, les dice en el versículo 2 del capítulo 3. Y que aunque ellos no hayan sido fieles a Dios, sin embargo, siempre Dios ha sido fiel con ellos. Pero entonces seguiría diciendo el cristiano de origen judío, ¿tenemos o no tenemos ventaja a los judíos? Y en 3:9
Pablo le responde, no del todo, ya que hemos demostrado que todos, tanto judíos como paganos, están bajo el dominio del pecado. Y aquí entramos ya en la conclusión de esta larga sección de la carta. La humanidad entera bajo el dominio del pecado. Y en una humanidad esclava del pecado, tal y como dice la Escritura, no hay justo, no hay ni un justo, ni uno solo. No hay un solo sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, todos se han corrompido, no hay ni uno que haga el bien. Sepulcro abierto es su garganta, fuente de engaño es su lengua, veneno de serpientes hay en sus labios, y su boca rebosa maldiciones y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, desolación y miseria en sus caminos. No conocen el camino de la paz, ni hay temor de Dios ante sus ojos. Por todo ello, la humanidad entera debe reconocerse culpable ante Dios. Capítulo 3, versículo 19. Así es como Pablo ve a la humanidad, esclava del pecado y de la muerte. Seres humanos incapaces de vivir en paz con Dios, con los demás, consigo mismo y con la naturaleza. Una humanidad que oprime la verdad de la vida con la injusticia. Una humanidad impía e injusta y que se sabe en el fondo bajo el juicio condenatorio de la historia y de Dios. Pienso que la humanidad, a la que Pablo le anuncia el Evangelio de Jesucristo, no se diferencia tanto de la humanidad del siglo XXI. Es más, posiblemente hoy la humanidad es consciente de que en su historia reciente ha cometido asesinatos, violaciones, vejaciones de tal calibre que resultarían increíbles para la mayoría de nuestros antepasados. Sí, hermanos, y ya con esto acabo. El juicio de Pablo a la humanidad a la que le anuncia el Evangelio es de candente actualidad. También hoy, creyentes y ateos, somos solidarios en el mal. También hoy, con nuestras impiedades e injusticias, mantenemos encarcelada la verdad de Dios para la vida de nuestro planeta. Por eso es que nos preguntamos, ¿hay esperanza de salvación para esta humanidad esclava del pecado y de la muerte? Es la segunda parte de nuestro estudio, donde vamos a ver el modo en el que Pablo ofrece esperanza de salvación a esta humanidad herida. Y ahora vamos a hacer una pausa de 10 minutos, pero antes yo quisiera poneros una actividad. Una actividad de algo que, en fin, más de uno se va a molestar un poco conmigo. Os digo en qué consiste esta actividad. Supongo que recordaréis, y en cuanto que yo refresque la memoria, lo vais a recordar, eso que la prensa llamó el caso Montoya, la muerte violenta de Laura Luelmo. Os cuento. El 17 de diciembre de 2018, hace 2 años, un vecino del Campillo, un pueblo de Huelva, que paseaba por los montes que rodean el pueblo, encontró el cadáver de Laura Luelmo. 13 días antes, esta mujer de 26 años, nacida en un pueblo de Zamora, se había ido a vivir al Campillo, en Huelva, para cubrir una baja en un instituto de Nerva, una localidad vecina. Los responsables de la Guardia Civil que investigaron la muerte violenta de la profesora concluyeron que Laura murió a manos de su asesino confeso, el ex recluso Bernardo Montoya, de 50 años. Montoya había pasado 22 años en prisión, de los 50 que tenía cuando mató a Laura, por múltiples delitos, incluso el asesinato. El periódico El País tituló la noticia sobre Bernardo Montoya, el asesino de Laura Luelmo, el hombre que ya no sabe vivir fuera de la cárcel. Y relata que ante la jueza del caso, Bernardo Montoya repitió lo que dijo a los agentes que le detuvieron: no me dejéis salir de la cárcel, porque lo volveré a hacer. Pues bien, yo os pediría que escribierais, aunque sea mentalmente, una carta a Bernardo Montoya, anunciándole la salvación de Dios que se nos ha revelado en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo lo haríais? ¿Qué le diríais? Nos vemos en unos 10 minutos. Debo empezar pidiendo disculpas en el fondo. Soy consciente de que os he puesto un trabajo un tanto exigente, que posiblemente nos ha dejado descansar estos 10 minutos. He de confesaros que yo mismo
si tuviera que ponerme delante de un papel en blanco y escribirle una carta a Bernardo Montoya, anunciándole el Evangelio, posiblemente me quedaría bloqueado. Afortunadamente, nuestro hermano José Ignacio González Faus, jesuita, que ha sido profesor de teología en la Facultad de Teología de Cataluña durante muchos años, en Barcelona, apenas 15 días después del asesinato de Laura, escribió la siguiente carta. Hermano asesino, te escribo tratando de dominar la cólera y la pena que brotan en mí ante la barbaridad que has cometido y tratando de que la fraternidad que nos une triunfe sobre mi ira. ¿Qué culpa tenía aquella pobre criatura, con una vida por delante, con una sonrisa esperanzada, con la bella tarea de enseñar a los niños de tu pueblo, para que tú la maltratases de manera tan inhumana? ¿Qué sentimientos pudieron moverte y cegarte para que no solo la pisotearas a ella, sino que pisotearas también lo mejor que podía quedar en ti mismo? ¿Qué provecho has podido sacar de toda esta salvajada? La vida me ha ido enseñando que quien hace daño a otro acaba haciéndose más mal a sí mismo, aunque no lo parezca. También tú tendrás algún momento de silencio en que eches una mirada a ti mismo y veas que detrás de tu camino no quedan más que ruinas humanas a las que has destrozado con tu egoísmo. Me pregunto qué sentirás cuando te des cuenta de eso. ¿Intentarás segregar falsas excusas? ¿Sentirás vértigo ante el abismo de la desesperación? No serás el primero que siente ese vértigo. Judas Iscariote se ahorcó después de traicionar a un gran amigo. ¿Añoras quizás un perdón y una rehabilitación que no crees que existan? ¿A quién dirigirte entonces? Dicen que has pedido a la jueza que no te saque de la cárcel. Quizás se deba ese gesto a la percepción del grado de inhumanidad que has generado en ti. Cuando pienso todo eso, siento tanto dolor y tanta lástima por ti como los que sentí cuando me llegó la noticia del asesinato de Laura. Pero no sé bien cómo dirigirme a ti porque no conozco tu historia. Cuando naciste, serías probablemente una promesa y un regalo. Sospecho que algún día, ya en tu infancia, pudiste sentirte dichoso por un beso de tu madre y que un día ella se sentiría encantada ante tu primera sonrisa inconsciente, aquella sonrisa que reflejaba una confianza y tranquilidad interna ante este mundo y que borraba el llanto con el que naciste. ¿No hubo nada de esto en tu infancia? Si lo hubo, aún es tiempo de recuperarlo para que te regenere. Si no lo hubo, reconozco que eres una víctima, tanto o más que un verdugo, y que antes de maldecirte a ti, habría que maldecir a una sociedad que discute sobre si el aborto es un derecho y que no solo aborta a miles de vidas con futuro humano antes de que nazcan, sino que también aborta a muchos seres humanos luego de nacidos, impidiendo que lleguen a ser auténticas personas. Esta sociedad nuestra, en la que tantos padres y madres van sacando lo peor de sus hijos, por alimentar no solo sus necesidades reales, sino también sus egoísmos, esas células malignas espirituales que todos tenemos, y que dañan así a los hijos por comodidad propia o por un afán egoísta de sentirse más y peor queridos. Pero aún en esta segunda hipótesis, quisiera decirte que nunca es demasiado tarde, que aún estás a tiempo de recuperar toda esa humanidad que no sé si destrozaste tú mismo o si otros te impidieron llegar a ella. Esa oportunidad se te da en una oferta de perdón. Es muy posible que nuestra sociedad, asustada y vengativa, no quiera perdonarte. Pero hay alguien, con mayúsculas, que nos trasciende a todos y que te ofrece desde ahora un perdón trascendente que solo recibirás si te sientes absolutamente necesitado de él. En ese perdón trascendente entra también Laura, tu querida víctima, que ahora, desde la dimensión última y verdadera de todo lo real, siente por ti una pena mayor que toda la rabia, miedo y aversión que pudo sentir mientras la maltratabas.
Tengo bastantes años más que tú. He tenido en la vida mucha más suerte que tú, lo cual me libera de todo sentimiento de superioridad respecto de ti. Pero sí puedo transmitirte una gran lección que me ha dado la vida. Este mundo, tan cruel y tan asesino en tantos campos, no solo el sexual, sino el económico en primer lugar, el del poder, el de la convivencia, de la raza, de la patria y tantos otros, este mundo, tan criminal, es como un clamor inmenso por un perdón con mayúsculas que si no existiera, convertiría toda nuestra realidad en un inmenso sinsentido. Te escribo esta carta para mirar de convencerte de que ese perdón sí que existe, también para ti, incluso para ti, y que ahora, en los años de reclusión que te esperan, tienes la grandísima oportunidad de recibirlo, de dejar que te cambie y hasta quizá de reparar después, en otros como tú o en tu entorno, el daño irreparable que hasta hoy has causado. Laura te lo agradecerá y créeme, hasta sentirá que su absurdo sacrificio ha servido para algo. La verdad es que después de leer esta carta, yo daría por concluido mi estudio sobre la salvación de Dios en Romanos, pues en ella creo que se presenta el Evangelio de Jesucristo como poder de Dios para salvación de todo aquel que acepte ser aceptado por amor. Así traduce a nuestros días Paul Tillich, un teólogo protestante, la justificación por la fe. Esa justificación por la fe que presenta Pablo en la carta a los romanos. Y así creo yo que ha presentado José Ignacio González Faust a Bernardo Montoya el Evangelio de Jesucristo. No hay salvación para la humanidad esclava del pecado, fuera de la justificación por la fe. Es decir, fuera de aceptar ser aceptado por amor. Y traigo a colación otro caso que abunda en este sentido. Es el de Iñaki Recarte, un preso de ETA cuya vida fue transformada por el amor de una gaditana, trabajadora social en la cárcel de Cádiz donde cumplía condena, y que escribió el siguiente libro. Lo difícil es perdonarse a uno mismo, matar en nombre de ETA y arrepentirse por amor. Este es el libro, ¿no? Y es que, claro, todas estas situaciones traen a nuestra mente, a nuestro corazón, las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cómo reparar la muerte de un semejante? ¿Cómo purificarse del mal cometido? Es decir, con palabras de Pablo hace 2000 años, ¿cómo expiar el mal cometido? Grandes preguntas que Pablo, por experiencia propia, sabe que solo el Evangelio de Jesucristo responde. Solo el amor de Jesús justifica al impío. Solo el amor de Jesús, que es revelación del amor de Dios, justifica al impío por amor. Padre, perdona a mis asesinos porque no saben lo que hacen. Solo si aceptamos ser aceptados por amor, seremos salvos del poder del pecado y seremos capaces de aceptar a los demás por amor. Pero dejadme que os diga una cosa. He hecho trampas. Estoy seguro de que si Pablo estuviera escuchándome, me diría, ay Juanito, has hecho trampas. Y añadiría, Bernardo Montoya soy yo. Iñaki Recarte soy yo. Y yo me justificaría inmediatamente, como hacemos todos, respondiéndole, sí, Pablo, es verdad, tienes toda la razón, pero es que lo de Montoya y Recarte es solo un recurso retórico para hacer comprender mejor tu evangelio. Bueno, no sé si Pablo me disculparía, ¿no? Porque tiene toda la razón. En cierto sentido, he hecho trampas. He hecho trampas poniendo delante de vosotros, de vuestros ojos, a dos seres humanos con los que nos cuesta identificarnos. Y la experiencia de salvación que Pablo presenta en el Evangelio no pone ante nuestros ojos dos seres humanos con los que es difícil identificarse, no. La experiencia de salvación de Pablo creo que quedaría mejor reflejada con la siguiente clave, ¿no? Que ahora os comparto. Creo que la experiencia de salvación de Pablo queda mejor reflejada
en estas claves, ¿no? La salvación de Dios en Jesús el Cristo es amor que humaniza. La oferta de salvación de Dios a una humanidad esclava del pecado. ¿Cuál es la experiencia de salvación de Pablo? Me asomé al alma de un hombre justo y me horroricé. Me asomé al alma de Jesús, el justo, y me salvé. Acepté ser aceptado por amor y me salvé, me justifiqué por la fe. Sí, Pablo no se asomó al alma de un hombre que está en la cárcel por un asesinato. Pablo se asomó a su propia alma, al alma de un ser profundamente religioso, piadoso, justo, escrupuloso cumplidor de la voluntad de Dios, preocupado solo por defender a Dios de los pecadores, de los herejes, de los que tuercen la voluntad de Dios y la acomodan a sus intereses. Pablo se asoma al alma de un hombre justo, bueno, como todos nosotros nos consideramos a nosotros mismos, también hoy en día. Pablo se asoma al alma de un hombre justo y se horroriza, porque descubrió que toda su fe no le sirvió para establecer relaciones justas con Dios y con sus semejantes. Al contrario, se descubrió cómplice de la muerte de sus hermanos, los judíos mesiánicos que creían en el profeta de Galilea. Y nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, ¿no somos cómplices de la muerte de los inmigrantes de Badalona, del Mediterráneo, del Atlántico? ¿No somos cómplices de la muerte de nuestro planeta Tierra? Es evidente, según el Evangelio de Pablo, que si nosotros hoy en día nos asomamos al alma de la humanidad esclava del pecado en el siglo XXI, también nos horrorizamos. ¿Pero qué nos dice Pablo? También a nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI. Me asomé al alma de Jesús el justo y me salvé. Acepté ser aceptado por amor y me salvé. Es decir, y Dios me puso en camino de salvación. Porque Pablo va a decir, porque hemos sido redimidos, expiados, justificados, reconciliados y salvados en esperanza. Así nos lo describe Pablo en Romanos, ¿no? Así es como describe ese proceso de salvación que se nos ha revelado en la vida, muerte y resurrección de Jesús el Cristo, y que concluirá con la salvación de toda la creación, que como nosotros gime con dolores de parto, anhelando la salvación total de la humanidad y de la creación que Dios ha iniciado en su Hijo Jesucristo. Está claro que no tengo tiempo para analizar en detalle todo este proceso de salvación que Pablo desarrolla a lo largo de toda la carta de Romanos, ¿no? Apenas podré esbozarlo, ¿no? Así que vamos a ello. En primer lugar, Pablo describe el mundo de paz con Dios y con los demás, es decir, el mundo de gracia en que nos introduce nuestra fe en Jesús el Cristo, en que nos introduce a aceptar, ser aceptados por amor. Os recuerdo el esquema de la carta que os presenté al principio. Después de hablar de la resurrección, de la revelación de la justicia salvadora de Dios, Pablo la presenta, ¿no? En los últimos versículos del capítulo 3, para después hablar, la justicia salvadora de Dios crea una nueva humanidad, en la que se participa por fe, y habla de la fe de Abraham, al ser un mundo de gracia. Y de esta manera tan extraordinaria describe Pablo ese mundo de gracia. Así empieza el capítulo 5. Así pues, habiendo confiado en que somos aceptados por amor, vivimos en paz con Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de la fe en Él que hemos alcanzado esta situación de gracia en la que vivimos y en la que nos mantenemos firmes, esperando participar de la plenitud de vida de Dios. Y nos alegramos no solo de esto, sino que hasta en las tribulaciones lo hacemos, porque sabemos que en la tribulación crece nuestra capacidad de aguante. Y la capacidad de aguante fortalece nuestro carácter. Y tener un carácter fuerte nos permite vivir con esperanza. Una esperanza que no engaña a nadie, pues al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Estábamos nosotros incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Es difícil dar la vida incluso por un hombre de bien, aunque por una persona buena quizá alguien esté dispuesto a morir. Pues bien, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros
cuando todavía éramos pecadores. Con mayor razón, pues, a quienes ha puesto en camino de salvación por medio de su sangre, los salvará definitivamente del castigo, de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos Dios nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo, mucho más, reconciliados ya, nos salvará para hacernos partícipes de su vida. Y no solo esto, sino que nos sentimos también orgullosos de un Dios que ya desde ahora nos ha concedido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se asomó al alma de un hombre justo y se horrorizó. Se descubrió a sí mismo enemigo de Dios y enemigo de sus hermanos. Pero Pablo se asoma al alma de Jesús y descubre solo amor. Un amor capaz de perdonar a sus asesinos y por lo tanto revelación del amor de un Dios que justifica al impío, que justifica a sus enemigos, es decir, que acepta por amor a sus enemigos. Decía Martin Luther King, lo único capaz de convertir a un enemigo en amigo es el amor. Amor, palabra tan manoseada y devaluada en nuestra sociedad. Posiblemente porque solo tenemos una palabra para referirnos a multitud de sentimientos, de actitudes y de acciones, desde amor al dinero, al sexo, a nuestros familiares o a nuestras mascotas. En todas esas relaciones podemos utilizar la palabra amor sin distinguir. No pasa lo mismo en griego, que tiene palabras diferentes para describir distintas relaciones del ser humano. Si hago referencia a esto es porque recuerdo que Paul Tillich, en su teología sistemática, expone de una manera muy clara estas diferencias. Yo creo que ello nos ayuda a entender mejor el amor de Dios por nosotros y nuestro amor a Dios. Algo que no siempre es fácil de distinguir. Nos dice Paul Tillich, el Nuevo Testamento utiliza el término ágape para hablar del amor divino, pero también se sirve de este término para designar tanto el amor del hombre por el hombre como el amor del hombre por Dios. Algo de común tiene que existir en esas tres relaciones de amor. Para descubrirlo hemos de comparar el tipo ágape de amor con los otros tipos. Podemos decir, el amor como líbido es el movimiento de quien está en necesidad hacia aquello que satisface su necesidad. El amor como filia es el movimiento del igual hacia su unión con el igual. El amor como eros es el movimiento de lo que es inferior en poder y significación hacia lo que es superior. Es obvio que en los tres tipos de amor está presente el elemento del deseo, dice Paul Tillich, sin que esto contradiga la bondad creada del ser humano, puesto que la separación y el anhelo por la reunión pertenecen a la naturaleza esencial de la vida de la criatura. Pero existe una forma de amor que trasciende a las otras formas, el deseo de que se cumpla plenamente el anhelo del otro ser, el anhelo de su plenitud última. Todo amor, excepto el ágape, depende de ciertas circunstancias contingentes que cambian y que son fragmentarias. Dependen de la repulsión y de la atracción, de la pasión y de la simpatía. El ágape, en cambio, es independiente de tales estados. Afirma al otro incondicionalmente, es decir, con independencia de sus cualidades, sean mejores o peores, agradables o desagradables. El ágape une al amante y al amado en la imagen de la plenitud que Dios tiene de ambos. Por eso el ágape es universal. El ágape acepta al otro a pesar de su resistencia, sufre y perdona, busca la plenitud personal del otro. Paul Tillich nos dice que el amor ágape no hay por qué oponerlo a las otras formas de amor. Al contrario, es el amor ágape el que profundiza y eleva los otros tipos de amor. Es evidente que el amor ágape es el amor con que Dios ama a todos los seres humanos. Ahora bien, nos dice Paul Tillich, sería más apropiado pensar el amor del ser humano por Dios como amor eros, como elevación de lo inferior a lo superior, al sumum bonum, pues a Dios no se le ama a pesar de, o anhelando su plenitud, ya que en Dios no hay carencia de nada. Él es la fuente infinita de amor y de vida. Sin embargo, sí podríamos hablar del amor ágape del hombre a Dios en sentido general, acentuando la unión voluntaria del hombre con la voluntad divina. Pues bien, si tenemos esto claro,
creo que podemos entender mejor el proceso de salvación que Pablo describe en Romanos. Ese proceso que tiene su origen en el amor ágape de Dios por toda la humanidad. Ese proceso de plenitud de vida que Dios ofrece a toda la humanidad y que recorrió como iniciador y consumador de la verdadera fe en Dios nuestro hermano mayor, Jesús el Cristo. Pues bien, veamos ya sin más dilación ese proceso de salvación de Pablo en Romanos. Y para ello os recuerdo la diapositiva que vimos anteriormente, ¿no? Para que volvamos al esquema general. La tesis de la carta, la justicia salvadora de Dios. La antítesis de la carta, la justicia retributiva de Dios en un mundo impío e injusto. Pablo ha descrito, como hemos visto en la primera parte, la justicia, la impiedad e la injusticia del mundo pagano, del mundo judío, y cómo, su conclusión es, la humanidad entera está bajo el dominio del pecado. Pues bien, Pablo ahí concluye esta sección, volviendo a la tesis de la carta, la justicia salvadora de Dios. Dios nos salva gratuitamente en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de reconciliación. Por fin Pablo ya, al final del capítulo 3, en estos versículos 21 al 31, después de esa amplia descripción de la impiedad e injusticia de la humanidad, vuelve a la tesis de la carta que había enunciado en los versículos 16 y 17 del primer capítulo. Y nos describe así la justicia de Dios. Dios nos salva gratuitamente en virtud de la redención de Cristo Jesús, a quien ha hecho, mediante la fe en su muerte, instrumento de perdón. Vamos a ver esto en detalle. Capítulo 3, versículos 21 al 26, la justicia salvadora de Dios. Pero ahora, sin la ley, se ha manifestado la justicia salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la vida de Dios, de la comunión con Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, gracias a la fe. De esta manera Dios ha querido mostrar su justicia. En el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente, siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. Esta es la primera presentación sintética de la justicia salvadora de Dios que hace Pablo, utilizando dos conceptos, el de redención y el de propiciación o expiación, que a nosotros hoy nos resultan muy lejanos y que no voy a tener más remedio que analizar un poco en detalle para entenderlos mejor, porque con estos términos habla Pablo de la justicia salvadora de Dios. Pablo habla de la redención cumplida en Cristo Jesús. Redención es liberación de la esclavitud del pecado. Y habla de la propiciación por su propia sangre, es decir, expiación, que es el primer paso del camino hacia la reconciliación, como voy a desarrollar. Pablo ha presentado a la humanidad esclava del pecado. De ahí lo pertinente de la redención. Y es que hablar de redención es hablar de la esclavitud como uno de los pilares del Imperio Romano. Redimir a un esclavo era darle libertad, darle la oportunidad de comenzar una nueva vida. Para un judío, sin embargo, hablar de redención era hablar fundamentalmente de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud del faraón. Acontecimiento fundacional del pueblo de Israel, ¿no? Tal y como nos lo narra el libro del Éxodo. Pues bien, Pablo utiliza este término de resonancias tan liberadoras, redención, porque ha descrito la vida de la humanidad como una vida de esclavitud bajo la tiranía del pecado. Sin embargo, Pablo sabe que ha habido alguien que siempre ha sido libre, que siempre ha vivido una relación justa con Dios y con sus semejantes, una vida cuya verdad nunca estuvo oprimida por la injusticia, una vida que nunca fue víctima culpable de la impiedad y de la injusticia. Esa vida fue la vida de Jesús, el Cristo, que fue iniciador y consumador de la fe, es decir, de una relación de confianza plena y total en Dios. Jesús fue el primer hombre nuevo, el primer hombre que no cayó nunca en la esclavitud del pecado, es decir, en la impiedad y la injusticia. El primer hombre de fe plena y total en su Padre. En una palabra, el primer hombre salvo o salvado.
Si queremos saber en qué consiste la salvación que Dios ofrece a la humanidad, nos dice Pablo, solo tenemos que mirar la redención cumplida en Cristo Jesús, la liberación cumplida en Cristo Jesús. Si queremos saber en qué consiste la salvación de Dios, miremos a Jesús. Y si queremos ser salvos, como Jesús, solo tenemos que acoger esa salvación de Dios con fe y unirnos a Jesús y participar de su vida nueva. Una vida de salvación plena, porque fue una vida de comunión plena con Dios y con sus semejantes. De ahí que Pablo puede decir en Gálatas 6:14, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La salvación es un pasar de un mundo de esclavitud y muerte a uno de libertad y vida. Y eso solo es posible mediante la participación en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Mediante la fe en Jesucristo. Mediante la participación en la redención cumplida en Cristo Jesús. Nos dice Pablo en estos versículos. Y a continuación utiliza otro concepto para describir otro aspecto de la salvación. El concepto de propiciación. Algo que hoy nos resulta totalmente extraño, porque pertenece a un mundo que desapareció hace 2000 años, ¿no? El mundo del culto sacrificial del Antiguo Testamento. El término propiciación hace referencia a una parte de lo que se conoce como sacrificio de expiación. El propiciatorio era una especie de cubierta del Arca de la Alianza en el Santísimo del Templo de Jerusalén, donde el día de la expiación el sumo sacerdote vertía la sangre de la víctima del sacrificio. ¿Qué significa todo esto? Que para entrar en comunión con Dios, según el culto sacrificial del Antiguo Testamento, el hombre le ofrece a Dios la sangre, es decir, la vida de un animal, con el cual se identifica el que ofrece el sacrificio. Pues a Dios solo se le puede ofrecer la vida. Y si el que participa en el sacrificio no ofrece a Dios su propia vida, el sacrificio no tiene ningún valor. Esta fue la denuncia constante de los profetas contra el culto sacrificial, que decían que lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificio. Pues los sacrificios pueden quedarse en un rito externo, si el que lo ofrece no entrega su vida entera a Dios en el rito. Jesús, sin embargo, sí entregó su sangre. Es decir, sí entregó su vida entera a Dios, cumpliendo su voluntad. Y de este modo fue establecido como instrumento de propiciación para toda la humanidad, es decir, como sacrificio de expiación por el pecado. Así es como nos lo dice la carta a los Hebreos. Novedad del sacrificio de Cristo. Es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo, tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. En primer lugar dice, no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios que se ofrecen según la ley. Después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. De este modo, anula lo primero y establece esto último. Por haber cumplido la voluntad de Dios y gracias a la ofrenda que Jesucristo ha hecho de su vida, una vez para siempre, nosotros hemos quedado consagrados a Dios. Dios no puede recibir de parte del ser humano que quiere vivir en comunión con Él otra cosa que no sea la entrega plena de su propia vida. Así se lo dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro verdadero culto. Pablo les dice a los creyentes de Roma, lo que expía los pecados, es decir, lo que repara y purifica del pecado, no es la entrega de la sangre de un animal, es la entrega de la propia vida a Dios para cumplir su voluntad, tal y como hizo Jesús. Y esto, por desgracia, creo que no lo tenemos claro cuando hablamos de propiciación o de expiación. A veces pensamos, de manera totalmente opuesta a lo que dice Pablo, que Dios necesita la sangre de Jesús para perdonar el pecado de la humanidad, cuando Pablo ha dicho que Dios ha pasado por alto los pecados de la humanidad. Y es que la expiación no es el perdón del pecado, aunque lo incluye.
Dios los ha perdonado a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha dicho Pablo. A lo largo de todo ese tiempo de la paciencia de Dios, en que no castigaba a los hombres por su pecado, sino que se los perdonaba. Pero entonces, si la expiación no es propiamente el perdón de los pecados, que ya he dicho que lo incluye, ¿qué es entonces la expiación? Y tal y como os he dicho anteriormente, es específicamente reparación y purificación del pecado. Reparación y purificación de un pecado que ha sido pasado por alto, que ha sido perdonado. Pero es lo que le pasaba a Iñaki Recalde. Lo más difícil es perdonarme a mí mismo, porque si no hay reparación, no me puedo purificar del pecado que he cometido. Lo difícil es reparar y superar el pecado cometido. A esto apunta el sacrificio de expiación. Así que volvemos a la diapositiva anterior, ¿no?, donde yo presento la expiación como camino a la reconciliación. Repito, hablar de expiación es hablar de reparación y de purificación, dos conceptos que van estrechamente unidos. Pues, ¿cómo purificar la conciencia de culpabilidad por el mal cometido si no es a través de la reparación del daño cometido, si no es haciendo justicia a la víctima de nuestras malas acciones? En Hebreos también, en el capítulo 9, se aborda este asunto, ¿no? Y se compara la incapacidad de los sacrificios antiguos, que solo proporcionan una purificación exterior, con el sacrificio de Cristo, que es capaz de limpiar nuestra conciencia de obras muertas, dice la Reina Valera, ¿no? Y esto es lo propio del sacrificio de expiación, uno de cuyos objetivos específicos es purificar al que lo ofrece. Ahora bien, solo podrá purificarlo si está presente el otro objetivo que contiene el sacrificio de expiación, a saber, reparar el daño producido, restablecer la justicia. Y es que podemos perdonar a alguien y, sin embargo, no restablecer la relación de confianza que teníamos con él. Podemos perdonar a otro, pero no siempre llegamos a la reconciliación con el otro, sobre todo si no se ha hecho justicia, es decir, si no se ha reparado el mal realizado. Para llegar a la reconciliación, el perdón y la justicia deben ir unidas. Es más, el perdón solo es verdaderamente acogido si somos capaces de reconocer la injusticia cometida, reparar en lo posible el daño cometido y purificar así nuestra conciencia de culpabilidad. Purificar así nuestra conciencia de obras muertas. Pues bien, todo esto es lo que persigue el sacrificio de expiación. La meta de la expiación es la reconciliación gracias al reconocimiento de nuestra responsabilidad y a la reparación del mal cometido. Podríamos ver muchos ejemplos de esto que os digo en el Antiguo Testamento, pero solo quiero recordaros uno que encontramos en 1 de Samuel, capítulo 6. Los filisteos devuelven el arca, y leo la Reina Valera porque está más próxima al original. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Los filisteos quieren devolverla porque están sufriendo plagas, ¿no? Y entonces los fariseos dicen: ¿y cuál será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Expiar es reparar el daño causado, compensándolo con un bien que pretende ser equivalente al mal producido. ¿Cómo expiar el mal cometido? Es decir, ¿cómo reparar el mal cometido? ¿Cómo purificarnos del mismo? Y la respuesta a esta pregunta no puede ser ojo por ojo y diente por diente, como algunos piensan, sino haciendo un bien que supere el mal cometido y que promueva así la reconciliación entre las víctimas y los victimarios. Como vengo diciendo, todo esto es lo que contiene el sacrificio de expiación, que el israelita podía ofrecer durante todo el año para reconciliarse con Dios y que el pueblo en su conjunto ofrecía una vez al año, tal y como nos lo narra el capítulo 16 del libro del Levítico. Pues bien, como yo he dicho, contra un culto sacrificial que puede degenerar en un mero rito exterior, en el que no está en juego el corazón del que lo ofrece, se levantaron los profetas. Y ya en el Antiguo Testamento se dice: lo que verdaderamente expía el pecado es la misericordia y la verdad.
Proverbios 16:6. Misericordia y verdad espían el pecado, y el temor del Señor aparta del mal. Tener en cuenta todo esto que vengo diciendo sobre la expiación creo que nos ayuda a entender que en tiempos del Antiguo Testamento hubo un momento en que se empezó a aplicar la muerte de los mártires, a la muerte de los mártires, el concepto de expiación. A la muerte de aquellos que daban su vida por mantenerse fieles a Dios. Había un bien tan grande que expiaba al pueblo. Un testimonio paradigmático de esto lo encontramos en los cantos del siervo sufriente, ¿no?, de Isaías. Nos dice Isaías 53:10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fijaos cómo describe el libro 4 de Macabeos la muerte heroica de los mártires. El tirano Antíoco IV Epífanes fue castigado y nuestra patria purificada. Los mártires sirvieron de rescate por los pecados de nuestro pueblo. Por la sangre de aquellos justos y por su muerte propiciatoria, la divina providencia salvó al antes malvado Israel. Fijaos qué lectura, es propio de esa época. Por lo tanto, si tenemos todo esto en cuenta, podemos entender mejor que Pablo y el resto del libro del Nuevo Testamento interpreten la muerte de Jesús como expiación por los pecados. Es decir, como purificación y reparación del pecado de la humanidad, como el verdadero sacrificio de expiación que reconcilia con Dios. Y es que lo que expía, lo que repara el pecado de la humanidad ante Dios, no es otro mal aún mayor, como hacen algunas interpretaciones de la muerte de Jesús, sino un bien aún mayor que ese pecado de la humanidad. El mal no repara o compensa el mal, solo un bien mayor que el mal cometido lo repara. De ahí que Pablo diga, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ante Dios, cuenta más de cara a la salvación de la humanidad la vida de Jesús que todos los pecados de la humanidad. Es decir, para descubrirnos el corazón de Dios, que es amor, vale más la vida de Jesús que la vida del resto de los seres humanos que viven esclavos de la tiranía del pecado. Del mismo modo que para descubrir la belleza vale más contemplar las meninas de Velázquez que miles de garabatos de aprendices de pintores, ¿no? Pues bien, creo haber aclarado el concepto de expiación. Por lo tanto, creo que podemos volver al modo en que Pablo describe el proceso de salvación de la humanidad en la carta a los romanos. Y lo hacemos recordando esa primera presentación sintética de la misma en 3:21-26, ¿no? Pablo ha resumido en esos versículos la salvación de Dios en Cristo y lo ha hecho hablando de redención, propiciación y justificación. El resultado final de la acción salvadora de Dios en Jesucristo es la reconciliación de la humanidad con Dios, como vimos en Romanos 5, 6, 11. Pero el camino hasta la reconciliación pasa por la redención, esa redención cumplida en Cristo, esa liberación de la esclavitud del pecado. Puesto que la humanidad es esclava del pecado, debe ser liberada. Recordar, ¿no?, que en el trasfondo de esta liberación de la humanidad está la liberación del Éxodo. Pero es que además está la propiciación, la expiación, ¿no?, como reparación y purificación del pecado. Y la justificación como acción de Dios que restaura nuestra relación con Él y con los demás. Y como fruto de esta redención, expiación, justificación, tenemos la reconciliación. Una reconciliación que culmina en la salvación como participación de la humanidad en la vida de Dios, tal y como leímos en el capítulo 5, donde Pablo nos ha presentado ese mundo de gracia en que nos introduce la fe en su Hijo Jesucristo. Dios nos ha puesto en camino de salvación por la fe en su Hijo. Nos ha puesto en camino de salvación dándonos el Espíritu de su Hijo y haciéndonos participar de su propia vida. Todo esto es lo que va a desarrollar Pablo en el resto de la carta y es lo que yo os animaría a estudiar, porque ya estamos acabando y yo no tengo tiempo para presentarlo, ¿no? Pero sí os lo pongo aquí en esta diapositiva, ¿no? Esto es lo que va a desarrollar Pablo después en estos capítulos del 6
al final, ¿no? Al 16. La humanidad nueva o la libertad de los hijos de Dios. Romanos 6 al 11. Libres del pecado y de la muerte, libres de la ley, libres por el Espíritu. Libertad también para Israel por gracia. Y entonces la vida de la nueva humanidad, viviendo en libertad y amor. Romanos 12 al 16. Pues bien, me gustaría terminar volviendo a recordar lo que creo que es una clave de lectura que resume muy bien el modo en el que Pablo presenta en la carta a los romanos la impiedad e injusticia de la humanidad, esclava del pecado, por un lado, y la salvación que Dios ofrece a través de la comunión de vida con su Hijo Jesucristo. La salvación de Dios en Jesús el Cristo. Amor que humaniza. La oferta de salvación de Dios a una humanidad esclava del pecado, que se resume en esa experiencia de salvación de Pablo. Me asomé al alma de un hombre justo y me horroricé, porque descubrí una humanidad injusta e impía. Pero me asomé al alma de Jesús, el justo, y me salvé. Descubrí que soy aceptado por amor, y acepté ser aceptado por amor, y me salvé. Y cuando aceptamos ser aceptados por amor, nos dice Pablo, somos puestos en camino de salvación y participamos de un mundo de gracia, creado, sustentado e impulsado por el amor de Dios. Camino de salvación hasta la liberación total de la creación. Este misterio de salvación de Dios es el que nos lleva a terminar nuestro estudio en esta mañana con ese himno a la sabiduría de Dios con el que Pablo termina el capítulo 11 de su carta. Oh profundidad del amor de Dios, de su sabiduría y de su ciencia, qué insondables son sus decisiones e incomprensibles sus caminos. Como dice la Escritura, ¿quién conoce el pensamiento del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha prestado algo para pedirle que se lo devuelva? Pues Él es el origen, el fundamento y la meta de todas las cosas. A Él la gloria por siempre. Amén. Gracias por vuestra atención. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Ha sido un taller muy interesante y vamos a ver si nos pasan algunas preguntas a través del chat. Pero bueno, mientras tanto yo te hago alguna pregunta. Ya lo has dicho tú un poco. Que yo te hago alguna pregunta, si no te importa. Sí, claro. Esperando que hagan alguna en el chat. Tú lo has dicho, que estos términos, pecado, salvación, redención, expiación, liberación, bueno, liberación no tanto, pero que son conceptos que están un poco alejados de la experiencia de nuestros contemporáneos. Entonces, bueno, yo creo que también muchos teólogos han tratado, entre otros Paul Tillich, con el diálogo, con el pensamiento contemporáneo, han tratado de explicarlo para ser comprensible. Tú como, por ejemplo, el pecado, vamos a centrarnos en el pecado, que era el título de tu taller, ¿cómo lo definirías en unas pocas palabras? Sé que es complicado, hay miles y miles de libros hablando del pecado, ¿no? Pero ¿cómo lo definirías para que fuese un concepto y una experiencia comprensible para nuestros contemporáneos? Vamos a ver. Cuando yo he dicho que hay conceptos que utiliza Pablo que están muy lejos de nuestra experiencia actual de vida, lo he hecho haciendo referencia fundamentalmente a dos, al de redención y al de propiciación o expiación, ¿no? Porque son conceptos que pertenecen al mundo de Pablo, el mundo, decía, de la esclavitud del Imperio Romano y el mundo de los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, son dos mundos que han desaparecido de nuestra realidad. Entonces, por eso me he detenido un poco en describir sobre todo eso, ¿no? Redención, que quizás es muy fácil de entender cuando presentamos lo que para el pueblo de Israel era el núcleo de la redención, que era su experiencia de liberación de la esclavitud de Egipto, ¿no? Así que ahí tampoco me he detenido mucho, pero sí más en el de expiación,
El concepto de expiación, el contenido de ese concepto, yo creo que es muy actual, porque hoy en día nos planteamos, y por eso he traído el caso de estas dos personas, ¿no? Tanto Iñaki como Bernardo Montoya, ¿no? Nos planteamos si es posible que haya un perdón para el pecado de la humanidad, ¿no? Ahora hablo de lo del pecado. Que rápidamente identificamos y decimos pecado en estas personas, ¿no? Como extremas, como algo que no nos afecta a nosotros, ¿no? Por eso digo que he abundado mucho en lo que es el concepto de expiación, ¿no? Pero cuando Pablo habla del pecado en el capítulo 1, versículo 18, nada más presentar la tesis de su carta, que es la justicia salvadora de Dios, ¿no? Me enorgullezco del Evangelio porque es poder de salvación de Dios. Lo contrapone inmediatamente a lo que sería el pecado de la humanidad, ¿no? Una humanidad que oprime la verdad con la injusticia, ¿no? Y eso yo creo que lo entendemos todos, ¿no? Y en el desarrollo que yo he ido haciendo de este estudio, simplemente lo he ido ampliando, ¿no? Pero Pablo así define lo que es el pecado de la humanidad. Oprimir la verdad de Dios con la injusticia. Vivir una alienación tal que nos impide establecer relaciones justas con Dios y con los demás, con la naturaleza, con nosotros mismos, ¿no? Es ese poder que nos esclaviza, que nos corrompe, que incluso nuestras mejores relaciones, nuestras mejores motivaciones, ¿no? Son alteradas, alienadas por ese poder de destrucción, de corrupción que tiene el pecado, ¿no? Entonces, pecado, oprimir la verdad de la vida, según Dios, decimos nosotros, pero es que me da igual, según los derechos humanos, con la injusticia. Esa definición de Pablo me parece que tiene una validez, vamos, para todos los tiempos, incluso para nosotros hoy en día, ¿no? Muy bien, gracias. No veo ninguna pregunta de momento. Esa definición que has hecho del pecado tiene que ver con el pecado comunitario, el pecado social. ¿No crees que quizás hemos enfatizado demasiado el aspecto individualista del pecado? ¿Qué opinas de esto? Vamos, yo sí, es cierto, por desgracia, a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana se ha ido enfatizando mucho lo que es el pecado personal y se ha desligado de lo que es esta comprensión más global que tiene del pecado. Yo creo que estamos incluidos, ¿eh? Por eso luego en la clave que he dado prácticamente la he expresado de manera personal, ¿no? La experiencia de salvación de Pablo, que tiene validez universal para toda la humanidad, yo la resumía en una experiencia propia, ¿no? De descubrirse, de horrorizarse ante el pecado que hay en una persona que se consideraba a sí mismo justa, piadosa, defensora de una fe auténtica en Dios, ¿no? Y que se descubre que es cómplice de la muerte de sus hermanos, ¿no? De aquellos que habían aceptado a Jesús como el Mesías, como el cumplimiento de las promesas de la fe del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, está todo unido. Y por desgracia muchas veces hemos separado y no hemos querido ver que realmente el poder de esclavitud del pecado es tal que nos llega hacia esa realidad tan global que penetra todas las personas y todas las estructuras que las personas creamos, ¿no? Y que de alguna manera impide que haya esa vida que Dios quiere para la humanidad y que nos ha manifestado, ¿no? en Jesús, en su Hijo, ¿no? Hay una pregunta de Carlos Lázaro que dice, ¿cómo puede reparar el mal que ha cometido una persona que ha quitado la vida a un semejante? ¿Solo con arrepentirse? Es evidente que no, ¿no? El problema es que ese arrepentimiento, vamos a ver, debería de traducirse, ¿no? En la carta que le escribe José Ignacio González Paus a Montoya, yo creo que da unas claves al final, ¿no? Si realmente eres capaz de transformar todos tus valores, ¿no? Tu visión de la vida, tu comprensión de la vida, y entender que la verdad de la vida se ha revelado en Jesús de Nazaret, la reparación de la muerte de otra persona pasaría, según le dice González Fauza a Bernardo Montoya, ¿no? Por transformar tu vida radicalmente y aceptar ese perdón último que te ofrece la vida o Dios y devolver a la sociedad el mayor bien posible, el mayor bien que te sea posible. Lo único que compensa el mal que has cometido sería un bien que para la familia de Laura
es impensable, ¿no? Es que no se puede. Pero la única forma de compensar eso es con un bien que fuese equivalente, ¿no? Y ese bien se nos ha descubierto pues, en la vida de alguien que es capaz de morir por los demás que le rechazan y que le condenan, ¿sabes? De dar la vida en Jesús de Nazaret, ¿no? Un amor de tal calibre que es capaz de justificar al impío, dice Pablo en Romanos 4, ¿no? ¿Y cómo se compensa el mal cometido? Hay males que no se pueden compensar, pero si pensamos en algo que lo pueda compensar es en una vida de justicia, en una vida que devuelva a la sociedad un bien equivalente al mal que se le ha hecho, ¿no? Entonces pasa por ahí, por eso decía Proverbios, ¿no? Que lo que verdaderamente espía es el amor y la misericordia, es la justicia, ¿no? Es el temor de Dios. Sí, hay una experiencia, veteranos de Vietnam que se habían visto involucrados en, bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió en matanzas de la población general y tal. Tenían una incidencia muy elevada de depresiones, incluso de suicidios, ¿no? Entonces no era solamente lo que llegaron a la conclusión los que estudiaban, que no necesariamente eran cristianos, es que el ser humano necesita reparar de alguna manera el mal que ha hecho. Y bueno, pues en forma de alguna acción social o ir a ver a las familias de las víctimas, ¿no? De alguna manera. O sea que simplemente el sentirse culpable no es terapéutico. Lo que realmente es terapéutico pues es reparar, ¿no? De alguna manera, sí. Ya sabemos que quitar la vida a una persona es difícil volverla otra vez no se la puede volver otra vez a resucitar, pero sí de alguna manera reparar y hay que ofrecer esa posibilidad, desde luego. No sé si hay alguna pregunta más. Porque yo lo estoy siguiendo en mi Facebook, pero no veo ninguna pregunta. Bueno, tampoco... No ya sé llevamos 2 horas casi de y sí. cosas No hay más preguntas, lo cual quiere decir que lo has dejado todo muy claro, parece. Sí, ya, o más confundido y por lo tanto todavía No. Hay que digerirlo. Realmente lo has aclarado muy bien. Pues muchas gracias por este esfuerzo de contextualizar las doctrinas y la teología del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y bueno, pues te agradecemos y esperamos la tercera conferencia, el tercer taller sobre la Epístola de los Romanos, que veo que la estás estudiando muy profundamente. Pues nada, muchas gracias, Juan. Y solamente deciros que el próximo taller lo vamos a tener ya después de las Navidades. Va a ser el día 23 de enero del 2001 y va a ser sobre otro tema teológico, el sentido del lenguaje sobre la Trinidad. El taller pretende esclarecer el sentido de utilizar un lenguaje trinitario para hablar del Dios cristiano. Entonces, el ponente, que es Antonio González Fernández, que le conoceréis, él es teólogo. Entonces él nos va a tratar de explicar o entender que la Trinidad sí es simplemente un resultado de especulaciones filosóficas ajenas al mundo bíblico, recoge el lenguaje trinitario, algo esencial de la revelación cristiana. Así que va a ser el 23 de enero de 2021, a esta misma hora, a las 11. Esperemos que no tengamos problemas de conexión como ha ocurrido hoy. La verdad es que me da la impresión de que no está funcionando muy bien Facebook, porque yo, por ejemplo, estoy conectado al mismo tiempo en Facebook y no me salen las preguntas y hemos tenido problemas para poder empezar a grabar este taller. Pero bueno, esperemos que la próxima vez esté la cosa, pero ha salido bien, de todas maneras. Así que muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación, que nos anima a seguir adelante. Y nos vemos en el próximo taller, el día 23 de enero de 2021, el sentido del lenguaje sobre la Trinidad. Un saludo.